El precio de Bitcoin rebotando en el mercado de criptomonedas. Nos encontramos al precio de Bitcoin avanzando posiciones. Justamente desde qué zonal, pues sí, nivel que nosotros alertábamos, nivel de soporte que nosotros os detallábamos y que os decíamos que si el precio de Bitcoin no rompía en cierres este nivel, podía aparecer una nueva onda al alza. Ahora veremos si estamos ante un movimiento al alza más fuerte. Ahora veremos si podemos calcular quizás siguientes objetivos para el precio de Bitcoin, pero como veis, respetando este nivel de soporte. Y es que siempre os digo que yo soy más de, bueno, pues alertar de que va a rebotar que de venir a decirte hoy que el precio está rebotando, cosas que tienen, bueno, pues diferentes analistas. En mi caso, a mí me gusta intentar adelantarme a los movimientos y por eso se marcan esos niveles. Vamos a ver también la cotización de Ethereum, porque bueno, pues impresionante desde el último análisis que hacíamos, los niveles de soporte incluso de resistencia que planteábamos, vamos a verlos y además veremos también los movimientos que han realizado las bolsas, tanto el SP500 como el Dow Jones como el Nasdaq. Pero como digo, vamos a comenzar con el precio de Bitcoin, vamos a ver qué niveles debemos vigilar ahora en el corto plazo en el precio de Bitcoin, en la cotización de Bitcoin, en el propio Bitcoin. Debo pedirte, insistir, eso sí, en que le des al me gusta al vídeo si consideras este material de interés, si te ayuda en estos niveles o de alguna manera lo agradeces, dale al me gusta y suscríbete al canal si no eres suscriptor, que creo que merece la pena. Bueno, como os decía, zonal de soporte que nosotros planteábamos en tornos entre los 16.560 y los 16.633, alerté de que podía incluso aparecer un movimiento a la baja y recuperar este zonal, pero como veis, por el momento respetando este nivel de soporte. Planteábamos además, y os acerco esta última parte del gráfico, porque planteábamos además dos resistencias y os decíamos, lo lógico es que desde este nivel aparezca un rebote hacia los $17.000, zonal de los 16.950 y su superación debería llevar a atacar no solo los 17.136, sino ya os decíamos que incluso el origen en entornos de los $17.400. Fijaros que es el movimiento exacto que ha realizado el precio de Bitcoin. Movimiento pues sí, muy contraído porque bueno, pues estamos en un rango lateral muy amplio, pero un 5% de rebote desde el nivel de soporte que se alertaba hasta los propios máximos actuales que hemos visto en Bitcoin. Lo que me llama la atención, bien, pues lo primero, se han roto esas resistencias de corto plazo y está enfrentándose a todo este zonal. Recordáis, todo este nivel es la resistencia que pedíamos batir en medio plazo. Continúa Bitcoin sin dejar cierres por encima de este zonal y, insisto, ese es el nivel a batir en el precio de Bitcoin. Superación de este nivel, ¿qué zonales o qué siguientes objetivos podíamos plantear? Pues fijaros, si cogemos esta primera onda al alza y ahora damos por válido ese soporte, es decir, mientras no se rompa este soporte en cierres, tenemos incluso una proyección alcista en entornos, os les voy a dejar marcados en el gráfico, ¿vale? En entornos o zonal de los $17.800. Ese es un siguiente nivel de resistencia en el corto plazo y objetivo al movimiento que estamos viendo. Y fijaros que por encima, curioso, pero ¿qué nivel aparece? Ese del que tantos hemos hablado, ese zonal, es un 100% de proyección alcista y son los entornos de los 18.500, $18.600. El nivel de resistencia pues sí, medio plazo ahora mismo, vamos a llamarle, aunque es el corto plazo porque es la última caída, pero a mi ver este es un nivel muy importante, un nivel a batir. Ya os lo he detallado en varios vídeos que la superación de los 18.800 me estaría alertando de que quizás entonces sí podríamos estar hablando de un suelo en estos entornos de los 15.359. ¿Por qué os digo que yo soy de adelantarme? Porque hace ya tiempo os comentaba que aquí había una proyección bajista, que aquí podía aparecer el rebote, así fue, en torno de los $15.400 en Bitcoin, pero insisto, ahora de cara a ver o creer o pensar que estamos ante un suelo de mercado en las criptomonedas, insisto en que hay que batir este zonal de los $18.800. Soportes creo que no merece la pena actualizar, puesto que bueno, ese es el zonal de soporte, los 16.520, pero cortísimo plazo el que quiera, bueno, pues que analicemos esta última onda en la cotización de Bitcoin, pues yo cogería este último movimiento al alza, si da nuevos máximos deberíamos actualizar niveles y me fijaría como zonal de soporte de corto plazo. A ver, dejadme ver que, porque si cogemos, tenemos ahí ese zonal, si cogemos esta última onda, el 61.8,
Vamos a fijarnos en este zonal. Yo en el cortísimo plazo no le permitiría a Bitcoin perder este zonal. Trataría este como nivel de soporte de corto plazo. Tiene aquí la curva de media, entonces entornos entre los 17.050 y los 17.126. A mi ver, este es el zonal de soporte, es el nivel que no debería perder en cierres horarios la cotización de Bitcoin si el movimiento al alza quiere continuar. Antes de pasar a ver la cotización de Ethereum, otra de las criptomonedas que venimos analizando también en el canal, bueno, pues el nivel que se os marcaba en el Dow Jones, fijaros que se le pedía que si el impulso llevaba fuerza apoyara en este zonal, os decíamos que lo lógico o que lo más normal es que aquí apareciera el rebote y por el momento rebotando la cotización del Dow Jones en ese zonal. Bien, tenemos incluso un objetivo en los 36.130 puntos, pero ya habíamos pedido cierres semanales por encima de este zonal, por encima de esta proyección alcista, en tornos entre los 34.454 y los 34.665. Por el momento no tenemos cierres por encima de ese nivel, es un 61,8 de proyección de esta onda azul que veis aquí, que, bueno, pues sí, el siguiente movimiento al alza podría llevar incluso a entornos de los $36.000, pero andando y viendo. Y yo lo que le pediría es, ahora, cortísimo plazo, al rebote que estamos viendo de corto plazo, porque estamos en un gráfico horario, vamos a pedirle superación, vamos a pedirle que el precio del Dow Jones supere en cierres estos entornos entre los 34.200 y los 34.155. Esta es la resistencia, ahora vigilar. Superación de este nivel me estaría alertando ya o me haría pensar en el posible ataque al origen, el posible ataque nuevamente a los 34.655, que sabéis es el nivel a batir. Eso en cuanto al Dow Jones. Si pasamos a ver el SP500, que también... Y os ajusto un poco el gráfico para que lo veáis mejor, un tanto de lo mismo. Os pongo el gráfico horario para que, bueno, no me lo va a permitir. Entonces, bueno, en gráfico diario, ahí veis el apoyo que se daba en el nivel de soporte, nivel que nosotros os marcábamos en torno de los 39, de los 3.917, 3.932 puntos para el SP500 y por el momento apareciendo el rebote. ¿Qué le pediría? Un tanto de lo mismo, superación de resistencias. En el caso del Dow Jones Industrials tiene justamente el 38,2 en estos entornos de los 3.990. Es un nivel a vigilar, vamos a ver si el precio en la apertura consigue superar ese nivel y el siguiente nivel que yo vigilaría sería estos entornos de los 4.041. Yo le pediría superar este nivel al de SP500 para confiar en que se haya terminado esta onda a la baja, ya que de lo contrario, bueno, pues puede aparecer un pequeño rebote y el precio volver a moverse a la baja y caer finalmente hasta estos 3.800 puntos en el índice SP500. Pero por el momento respetando soporte, ya digo, nueva resistencia a batir en torno de los $4.035 o 4.035 puntos en el SP500. En el Nasdaq igualmente, en el zonal que planteábamos, aparecía el rebote, respetaba estos mínimos y si recordáis os decíamos que, bueno, pues que tenía ese, o que continuaba teniendo ese objetivo y ese zonal de resistencia en el 38,2 de toda la onda a la baja en estos zonales. Entonces, justamente el Nasdaq está ahora también en nivel de resistencia de corto plazo, con lo cual lo interesante es que ambos, bueno, pues los índices americanos que hemos visto rompan las resistencias, pero me llama la atención que justo el Nasdaq cerrara prácticamente en ese nivel de resistencia. Si la sesión empezara a la baja, vamos a ver si finalmente al cierre diario consiguiese superar este nivel de resistencia para así, bueno, pues marcarnos un siguiente objetivo para el Nasdaq en entornos de los 11.300 puntos. Recordad que el Nasdaq además, bueno, pues funcionó muy bien la resistencia de medio plazo, estos entornos de los 11.500, pero respetando ese soporte que planteábamos, respetando todo este zonal y como digo, vamos a ver si consigue incluso atacar estos entornos de los 11.300 puntos en el Nasdaq. En cuanto al oro, por actualizar los niveles que habíamos marcado, bueno, pues respetando este zonal, se mantiene por encima de estos $1.779. Me llama la atención que el precio de contado sí se daba la vuelta justamente en este nivel de resistencia, pero los futuros es verdad que sí que ha habido cierres de 4 horas y cierres horarios por encima de esos $1.805, $1.803 que planteábamos como nivel de resistencia. Por eso me quedan mis dudas, porque yo había planteado que incluso, bueno, y lo mantengo mientras no veamos cierres por encima de estos $1.830 en el oro, hay una posible caída, un posible siguiente movimiento a la baja hacia estos entornos entre los 1.745 y los 1.755, esa es una proyección bajista. Pero me llama la atención que en gráfico horario ha conseguido superar este nivel, es decir, ha mostrado fuerza en este rebote.
planteando o si superara ese máximo que tenemos ahí en los 1820, lo lógico sería bueno, pues que se dirigiese ya incluso a esos 1892 con posible parada en estos 1855, antiguo nivel de objetivo y resistencia. Todo eso superando el máximo, pero vamos a plantear también que puede aparecer un movimiento a la baja similar a esta primera onda con un posible objetivo bajista en entornos de los 1774. En mi opinión, si las bolsas tiran, el oro debería caer a estos niveles e incluso a ese excepcional de proyección bajista, pero ha mostrado fuerza, ha roto esa resistencia en gráfico horario. En diario no tiene esos cierres, por eso insisto, lo suyo es ver superar este máximo, ver cierres por encima de esos 1824 y como ya os he planteado en anteriores vídeos, mientras no veamos superación de los 1892, precaución porque la onda bajista fue muy fuerte y a pesar del rebote hay que pedir romper niveles de resistencia para poder continuar. Ya digo, superación de máximos me llevaría a vigilar los 1854, 1860 y por encima este zonal, este nivel de objetivo alcista en entornos de los $1900 para el oro. Y para ir terminando con estos niveles, pues volvemos con el mercado de criptomonedas. Tras ver ese movimiento de Bitcoin y esos posibles niveles, pues rescatar bueno, los zonales que marcábamos en Ethereum. Os decíamos que este zonal de los $1310 era una resistencia, el precio estaba en estos niveles y os decíamos que podía incluso caer a este zonal de la media de 133 sesiones y zonal de la curva en tornos entre los 1212 y los 1223. Fijaros dónde cayó el precio y fijaros dónde aparecía el rebote para atacar. ¿Qué zonal? Pues nuevamente este nivel de resistencia. Interesante batir este nivel, pero insisto, mucho mejor aún verle cerrar por encima de los $1363. Por el momento podemos estar en un movimiento de corto plazo, pero ya digo, lo interesante es, además de ver cierres por encima de los $1311, ver a Ethereum superar los $1366. Pues este es el nivel de resistencia a batir, es el zonal de origen del movimiento y superación de ese nivel pues sí me llevaría ya incluso a vigilar en tonos de los $1479. Fijaros que nosotros habíamos planteado la primera onda al alza, habíamos proyectado apareciéndonos esa proyección alcista, pero imaginemos que ahora tras este movimiento al alza, este apoyo o ese zonal de soporte continúa respetándose. Si se pierde este zonal habría que anular este escenario, pero fijaros que ya nos está apuntando a entornos de los $1366 como siguiente nivel de objetivo, con lo cual vamos a replantear este nivel de resistencia a estos zonales, a estos entornos entre los 1355 y los 1374 y cierres por encima de los 1380 ya me estarían despejando el camino alcista en Ethereum hacia entornos de los $1463, zonal que además os hemos comentado y qué casualidad que coincide también con las proyecciones alcistas, con lo cual vamos a ver si aguanta ese soporte y quiere incluso atacar esos niveles la cotización de Ethereum. Y ahora sí, hasta aquí estos niveles, bueno, pues amplio resumen tanto en bolsas como en criptomonedas. Hemos visto a Bitcoin, hemos visto a Ethereum, hemos visto también la cotización del SP500, el Nasdaq y además el Dow Jones, con lo cual déjame lo que esperas tú para esas criptomonedas y esos índices de bolsa. Para el oro, que también hemos marcado niveles, la verdad que con el oro tengo mis dudas, pero bueno, la tendencia de fondo en el corto plazo es alcista, sin embargo la de medio plazo yo no puedo dar por rotas esas resistencias, con lo cual vamos a vigilar esos niveles y vamos a ver si finalmente aparece ese movimiento a la baja que planteábamos. Como siempre, además, recordarte, el canal vive de las visualizaciones, vive que le des al me gusta al vídeo y por supuesto de que comentes en esa parte inferior, pero estos son tan solo mis niveles y mis análisis. Tú debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Suerte con tus inversiones, no olvides, ahora ya te aparece suscribirte al canal y además ahí tienes unos vídeos por si quieres echar un vistazo a otros niveles del canal. Un saludo y hasta próximos vídeos.